Hola, soy Aitor Baraya, preparador físico de la Sociedad Deportiva Morevieta, y en el día de hoy os voy a compartir la metodología que utilizo a nivel condicional dentro del club. Bueno, lo primero de todo, los factores que determinan el rendimiento condicional principalmente son tres, ¿no? Primero, cuánto entrenamos. Es tan malo entrenar mucho como entrenar poco, entonces tenemos que buscar el equilibrio, intentar entrenar lo suficiente y bien. ¿Y qué significa bien? Intentar imitar, sobre todo, y reproducir los esfuerzos que se producen en el juego, ¿vale? A nivel de funciones, creo que el preparador físico tiene mucha incidencia sobre cuánto entrenamos. Ahí está el control de la carga, tanto interna como externa, que compete al preparador físico. Y luego está el cómo entrenamos, ¿no? Lo que tenemos principalmente que buscar es aquellas situaciones condicionales determinantes que se dan en el juego para poder imitarlas dentro del proceso de entrenamiento, a la vez que estructuramos bien el microciclo. Cómo vamos progresando durante la semana, cada día qué tipo de orientación va a tener a nivel de espacios, a nivel de número de jugadores. Entonces, pues bueno, es una función que por un lado compete al preparador físico, sobre todo a nivel de organización, como luego veremos, pero también al entrenador, ¿no? Porque las tareas de la parte principal influyen también en el estado condicional de los jugadores. Y luego está el cómo jugamos. El cómo jugamos tiene una incidencia muy grande también en el estado condicional del equipo, ya que si somos dominadores del juego, estamos bien colocados y somos capaces de economizar los esfuerzos, pues nos cansaremos menos, ¿no? Entonces es un factor también que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar cómo estamos a nivel condicional, y por eso es muy importante esa sinergia con el trabajo táctico y con el trabajo, en este caso, del entrenador. Vale, a nivel condicional, las situaciones condicionales determinantes para mí son 5, ¿vale? ¿A qué me refiero con situaciones condicionales determinantes? Situaciones que a nivel condicional tienen una exigencia alta e influyen en el estado físico del jugador. En este caso tenemos las transiciones, tenemos el principio de ritmo, de continuidad en el juego, tenemos los duelos, tenemos el trabajo de presión, sobre todo a nivel de repetición de esfuerzos, y luego el trabajo de velocidad. Entonces, a nivel del preparador físico, creo que tener estas 5 situaciones condicionales trabajadas puede hacer que el estado condicional del equipo sea óptimo, ¿vale? Luego veremos a nivel de días cómo estructuraríamos este tipo de trabajo, pero sí que como preparador físico incido mucho en estos 5 puntos. Luego, en cuanto a las funciones que tiene que tener un preparador físico, esto depende mucho del entrenador, por eso es importante definir los roles al inicio de temporada, más aún cuando el cuerpo técnico es nuevo. Pero bueno, desde mi punto de vista, el preparador físico primero tiene que dominar la parte de relaciones. Al final estamos mucho en contacto con los jugadores, tenemos que generar un vínculo de confianza y tenemos que intentar ganárnoslos para que a nivel condicional sean capaces de dar el esfuerzo y la intensidad que nosotros les pedimos, ¿no? Luego, por otro lado, a nivel metodológico, tanto a la hora de organizar la semana, el microciclo, como a la hora de diseñar tareas, el preparador físico tiene que tener un conocimiento importante del juego y del modelo del estilo de juego. Luego, el tercer punto que me parece fundamental es la capacidad de observación y análisis, el saber cuándo el equipo a nivel condicional está rindiendo o cuando el equipo, pues bueno, a nivel condicional tiene ciertas carencias. Entonces, pues bueno, lo que llamamos el olfato, ¿no? El oler que le está faltando al equipo, que es lo que necesita. Y luego, finalmente, la parte más evidente probablemente es el control de la carga, ¿no? Tanto de la carga interna como de la carga externa, pues a la hora de detectar síntomas de fatiga o a la hora de cuantificar bien el trabajo que se está haciendo para que los jugadores lleguen en un estado de forma óptima a la competición. A nivel general, la estructura ideal de la semana para mí es esta, ¿no? El primer día, que es el match day +1, el trabajo de recuperación y compensación. Lo que nosotros hacemos es los jugadores que recuperan se integran con los jugadores que tienen que hacer compensatorio en una primera parte del entrenamiento, y luego ya en las tareas más específicas, que son las 3 tareas principales de ese día, ya hacen un trabajo individual aparte, ¿no? Luego estaría el día -4, que es el día posterior al descanso semanal, que ahí trabajamos en espacios reducidos. El objetivo es generar tensión muscular para conseguir activar de la mejor manera posible a nivel muscular, a nivel técnico-táctico, a nivel condicional a los jugadores después de ese periodo de descanso. Luego el día -3, probablemente el día de mayor carga de la semana, nos vamos a espacios más amplios para trabajar situaciones de repeticiones de esfuerzos en espacios más amplios, tareas con mayor continuidad y tareas que exijan un poquito más pues a nivel cardiovascular o a nivel aeróbica. El día -2 solemos hacer una bajada de carga, aprovechamos para trabajar aspectos tácticos, es un día de respiro para el jugador, y el día -1 intentamos buscar pues esa activación óptima de cara al partido. Vale, más concretamente, bueno, aquí comparto las características de cada día de trabajo. Sí que es cierto que el día -4 es un día de intensidad muy, muy alta, entonces intentamos reproducir acciones explosivas, intensas, de corto tiempo de duración para minimizar la fatiga y que el objetivo de la sesión sea eso, que hemos comentado antes, ¿no? El conseguir esa activación a nivel integral del jugador. Luego el día -3 es un trabajo donde las series son
más amplias, más largas. La intensidad sigue siendo alta, tal vez no es cercana a la máxima o su máxima como el día anterior, pero bueno, sigue siendo alta. Aquí tenemos que tener en cuenta que acumulamos el trabajo del día anterior, entonces a nivel de explosividad, a nivel de intensidad, a lo mejor no conseguimos esos picos, pero sí lo buscamos en otros parámetros relacionados con la duración, ¿no? Luego el día -2, prácticamente el trabajo es a baja intensidad para favorecer esa recuperación. Y al día -1 buscamos estímulos muy intensos, cortos, con tiempo suficiente de recuperación, para evitar esa fatiga que se pueda generar, pero a la vez para conseguir un estado óptimo de activación. A nivel de distribución de la carga y espacios, pues lo que venimos comentando, cómo va incrementando la carga a lo largo de la semana. Hasta ese día -3 hacemos ese pequeño descenso para luego volver a incrementarlo al día -1 y, bueno, a nivel de espacios, cómo solemos organizar. La estructura general de la sesión que utilizamos en el Amorebieta es este, ¿no? Los jugadores están citados como tarde una hora antes del inicio de la sesión y, bueno, aprovechan ese tiempo para hacer un trabajo individual, prevención individual, aprovechamos para cogerles el wellness, tratamiento con el fisio, reuniones individuales. A partir de ahí tenemos una pequeña reunión con el cuerpo técnico para puntualizar los detalles de la sesión y después de la charla o del vídeo arrancamos con un trabajo de gimnasio. El trabajo de gimnasio lo hacemos todos los días menos el día -1. Cada día tiene una orientación diferente, como luego veremos, y suele durar unos 15-20 minutos para ir entrando a la sesión. Luego arrancamos la sesión siempre con una parte de 5 minutos de activación específica o transferencia y luego hacemos 3 tareas. La primera tarea es una tarea de juego, pero que implica alta demanda condicional. En este caso, normalmente el preparador físico es quien la suele diseñar y la suele ejecutar. Y luego la segunda y la tercera tarea son tareas técnico-tácticas orientadas al modelo de juego y es más parte del entrenador quien las diseña y que las ejecuta. Y luego finalmente tenemos una reunión, fundamental la reunión post-sesión para poder analizar si hemos cumplido los objetivos y ver de cara a la sesión siguiente qué nos puede faltar y cómo podemos organizarla. Vale, el día +1 después del partido para los jugadores que tienen que compensar es este, ¿vale? Como hablábamos antes, a nivel de movilidad, los jugadores hacen el mismo trabajo, tanto los que compensan como los que tienen que recuperar. Luego nos vamos a un trabajo de rondos o una especie de rueda de pases más extensiva para que les permita, por un lado, recuperar a los que tienen que jugar a nivel aeróbico y, por otro lado, el poder ir entrando en la sesión a los que tienen que hacer ese trabajo compensatorio. Y luego ya nos iríamos a 3 tareas, ¿no? Una primera tarea más orientada al trabajo de conservación de balón, una especie de posesión. Una segunda tarea de repetición de esfuerzos de alta intensidad, donde buscamos situaciones lineales largas. Y solemos acabar con un juego reducido, ¿no? Lo más importante de esta sesión es que al jugador le guste, que sea motivante, que sea dinámica y, sobre todo, que estén presentes tanto el entrenador como el preparador físico. Por un lado, el preparador físico para meter la intensidad necesaria a la sesión, entendiendo que es una sesión complicada para los que no juegan, y por otro lado el entrenador, pues para que esté presente y sea capaz de observar y que los jugadores también sientan que el entrenador está con ellos. Vale, el día -4 es una sesión muy importante porque venimos de descanso, entonces iniciamos todos con un trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza está más orientado a los patrones decelerativos, ya que luego la sesión, al ser de espacio reducido, pues se va a dar mucho sobre todo en las frenadas, los cambios de dirección. Entonces intentamos preparar a los jugadores para ese tipo de movimientos y trabajamos ese tipo de patrones. Luego la transferencia corta que hacemos está orientada en el mismo sentido, en esa capacidad de acelerar, frenar rápido ya en campo, una vez que el jugador tiene tono muscular del gimnasio, para que vaya activándose también a nivel aeróbico metabólico con los esfuerzos que se vayan a hacer después. Y luego, dentro de las 3 tareas de la parte principal, como hemos comentado antes, la primera tarea es una tarea que tiene mayor incidencia condicional. Ahí aprovechamos para trabajar la presión, la repetición de esfuerzos de alta intensidad en espacio reducido, los duelos, sobre todo buscando esos picos de intensidad. Luego venimos con un trabajo táctico. Normalmente es un trabajo táctico defensivo orientado a la propia identidad, ya que la preparación del partido la haremos el día siguiente y acabamos con un juego corto, ¿no? Lo importante de esta sesión es que las series sean cortas, de alta intensidad, que se trabajen conceptos generales orientados a la identidad del equipo y enfatizar mucho en esas tareas competitivas para conseguir ese punto de intensidad que queremos. El día -3 es el día de mayor carga de la semana, entonces arrancamos con un trabajo de prevención y fuerza orientado más a la cadena posterior, ¿no? Ya que se van a dar situaciones lineales de alta intensidad y necesitamos activar toda esa cadena posterior para la sesión. A nivel de transferencia, aprovechamos a hacer un trabajo más de HSR, de repetición de esfuerzos ya más lineal, para entrar a las transiciones, que ya sí que es un trabajo más con balón, donde el objetivo es trabajar situaciones de juego que se den desplazamientos de alta intensidad y repetidos en el tiempo. Luego, a nivel técnico-táctico, solemos hacer un trabajo de preparación de partido, donde ya sí que está orientado a lo que nos vamos a encontrar el fin de semana. Es un trabajo más específico, con series un poco más largas, y acabamos con un partido con comportamientos. Entonces, lo importante de esta sesión es que tenga continuidad, que siga siendo de alta intensidad, y principalmente es el juego el que predomina. Ya las tareas son más específicas y se van acercando a lo que vamos a encontrarnos en el partido.
El día -2 es el día de menor carga de la semana. A nivel de fuerza y prevención lo orientamos más al trabajo de core, movilidad, a ese trabajo de liberación miofascial con el roller. Bueno, un trabajo de activación que les permita recuperarse de la semana, quitar esa tiesura, como decimos, del trabajo acumulado y prepararse ya para la competición, ¿no? Luego ya en campo solemos hacer un trabajo corto de coordinación a intensidad media. Tampoco pedimos que la velocidad de ejecución sea alta, pero bueno, sí que les permita activarse y que no sea un día -2, un día que desactiva al jugador a nivel muscular o incluso a nivel mental. Luego la parte principal solemos hacer un trabajo de rondos, sí que intentamos meter algún estímulo que les permita estar atentos, que les permita no desconectarse de lo que es la sesión, y aprovechamos para hacer un trabajo de movimientos de baja intensidad, incluso trabajo de estrategia, situaciones que no tengan mucha carga, pero sí que las podamos aprovechar también a nivel de juego para trabajar. Entonces aquí lo más importante sobre todo es asumir que estamos en un día de baja carga y entender que el jugador viene cansado de días anteriores, que tiene que mantener esa disciplina, pero bueno, intentar incentivar también el buen ambiente, que sea un día de baja también a nivel de carga mental, y las tareas que tampoco sean unas tareas muy exigentes ni a nivel condicional ni a nivel mental. Luego el día -1 es el día más importante de cara a la competición, porque intentamos buscar esa predisposición alta por parte de los jugadores. Siempre arrancamos la sesión con un trabajo de movilidad, más movilidad dinámica, guiada, y seguimos con un trabajo de velocidad, primero de velocidad de reacción y luego un trabajo más de frecuencias y velocidad gestual, integrando el balón en ese trabajo de velocidad, ¿no? Que lo podemos hacer con finalización, sin finalización, pero bueno, ya el objetivo es que el jugador sea capaz de activarse lo mejor posible e intentar conseguir esos picos de velocidad que buscamos el día prepartido. Luego, a nivel de parte principal, solemos hacer algún recordatorio a nivel de movimientos o comportamientos, integrado con un partido que lo solemos hacer a medio campo, y con series muy cortitas. Solemos hacer 2 series de 6-8 minutos, dependiendo de la carga que hayamos metido antes o después, o dependiendo del tipo de la semana que hagamos, pero con el objetivo simplemente de activar y que el jugador sea capaz de simular diferentes acciones que va a tener en su posición,